Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Universidad Nacional de Colombia, de la Unidad de Medios de Comunicación, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hace 200 años se promulgó la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta y a partir de esa Constitución comenzó la construcción de una estructura institucional estatal que finalmente termina derivando, después de muchos acontecimientos, en lo que conocemos como la República de Colombia. Para entender qué significa esta Constitución, qué elementos tuvo, cuáles fueron sus características y obviamente un debate muy importante, cuál es su relación con la Gran Colombia, hablaremos hoy con el historiador Armando Martínez Garnica. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Encantado de estar con ustedes. Profesor Martínez, pues tengo que preguntarle, además usted acaba de organizar un gran congreso de historia a propósito de los 200 años de esta Constitución, exactamente en Villa del Rosario de Cúcuta, y además había publicado en la sección del Lugar Común del Malpensante hace poco un artículo sobre cómo se morían los constituyentes en este proceso constituyente de Cúcuta. Quiero arrancar preguntándole, ¿por qué es importante los 200 años de esta Constitución? Pues son 200 años de habernos incorporado a una existencia constitucional de un Estado de Derecho. Exactamente desde el 30 de agosto de 1821, cuando fue aprobada por 71 constituyentes la primera Carta Constitucional de la República de Colombia, que fue sancionada por el presidente constitucional, el general Simón Bolívar, y sus 3 secretarios de despacho, el siguiente 6 de octubre de 1821. Es muy importante porque hay que recordar que entre la batalla de Boyacá y el 6 de octubre de 1821, lo que tuvimos aquí en este territorio fue un gobierno militar de hecho, con todas las consecuencias que sufre la población bajo un gobierno militar. Así que este año estamos conmemorando el inicio de nuestra vida como Estado de Derecho bajo una Constitución que fue modélica en su momento y que es la matriz de toda la experiencia constitucional que hemos tenido en 200 años. Profesor Martínez, antes de hablar, digamos, de particulares de la Constitución, hay una duda que es muy importante y es que hubo un primer momento de existencia estatal, política, constitucional e institucional que tiene que ver con la Gran Colombia. ¿La Gran Colombia es la Nueva Granada? ¿La Gran Colombia es o no es? ¿O tendremos que celebrar luego un bicentenario de la aparición de la Nueva Granada en 1831? No. Gran Colombia es un neologismo que inventaron los historiadores estadounidenses para que los estudiantes no se confundieran con la actual República de Colombia, que viene de la Carta del 86, con esa primera República de Colombia que reclamó las jurisdicciones tanto de la Capitanía General de Venezuela como del Virreinato de Santa Fe. Eso jamás se llamó Gran Colombia, esos son neologismos de historiadores modernos. La carta es carta de la República de Colombia, pero desde la ley fundamental aprobada en Santo Tomé de Angostura por el Congreso de Venezuela, que estaba allí reunido, desde esa ley fundamental del 17 de diciembre de 1819, se dijo que se iba a crear una República de Colombia, pero reclamó las jurisdicciones de un virreinato y una capitanía. Eso es lo que en Estados Unidos se llama Gran Colombia. Y nosotros le llamamos la Primera República de Colombia porque el nombre técnico es República de Colombia. Inicialmente, eso tenía 3 departamentos. Lo que era el territorio de la Audiencia de Santa Fe se llamó Departamento de Cundinamarca. Lo que era el territorio de la Capitanía y Audiencia de Caracas se llamó Departamento de Venezuela, y lo que faltaba por conquistar, que era la jurisdicción de la Audiencia de Quito, se llamó Departamento de Quito. Pero en el momento en que se creó la Constitución, aún no había sido conquistado las 3 provincias de ese departamento, lo cual provocó muchos escrúpulos en los constituyentes. Ahora pasemos a algo que es muy importante y son cuáles son los elementos básicos de esa Constitución que son fundamentales, o las características básicas que son fundamentales para la construcción de la República. En Villa del Rosario se gozó de las experiencias de 2 constituciones de Venezuela, la de 1811 y la de 1819, pero también de la experiencia de la Constitución de la Nación Española aprobada en Cádiz en 1812. De modo que aquí
simplemente se consolidó los 11 pasos protocolarios con los cuales se hace una constitución moderna. En ese sentido, como se satisfacieron los 11 elementos protocolarios de cómo se hace una constitución en el mundo hispano, esta se volvió modélica, porque aquí se cumplieron todo. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos? Los que hasta ese momento se conocían en el mundo y que son el legado de esa primera Colombia. En primer lugar, pues la división del poder de una manera tripartita, con un presidente y un vicepresidente al mando del Poder Ejecutivo, con la adopción de un legislativo bicameral, Senado y Cámara de Representantes, y con una estructura judicial centralizada a partir de una alta corte y con cortes de departamentos. En segundo lugar, se adoptó para siempre la definición de nuestro Estado como popular representativo. Y en ese sentido se desecharon cualquier tentaciones monárquicas, como se expresaron en el año 29 y 30. Y se adoptó un sistema electoral, porque este es un sistema representativo, la Constitución adoptó eso, y adoptó muchas disposiciones de control del ejército por parte del legislativo, pero en general los títulos y la repartición de los 191 artículos son un condensado de la mejor experiencia constitucional que se había hecho en el mundo. Y por eso fue una constitución modélica que cuando termina la Primera República de Colombia en 1830, los 3 estados que salieron de ahí, que se llamaron el Estado de la Nueva Granada, el Estado del Sur en Colombia, que luego se llamó Estado del Ecuador, y el Estado de Venezuela, básicamente se quedaron con la misma constitución. En ese contexto, quiero preguntarle por un concepto que ha dado muchas vueltas frente a la definición territorial, frente a lo que usted explicaba ahora de la pretensión del Departamento de Venezuela, el Departamento del Ecuador y todas las áreas por conquistar. ¿Qué papel jugó el concepto de uti possidetis en esta Constitución? Este concepto es fundamental, porque desde la ley fundamental se reclamó exactamente las jurisdicciones territoriales de la audiencia, del libre innato y de la capitanía. Entonces, desde el primer momento, los constituyentes adoptaron el principio uti possidetis y fue muy importante cuando Colombia se disolvió porque las disputas entre Venezuela, la Nueva Granada y Quito se resolvieron fácilmente porque estuvieron todos de acuerdo con el principio de que lo que se había tenido en 1809 y 1810 sería lo mismo que se heredaría, con lo cual el territorio de la Real Audiencia de Santa Fe transitó sin ningún problema hacia el Estado de la Nueva Granada, y lo mismo con las otras 2 entidades. Allí donde hubo problemas de límites es porque la corona de España no los había definido con precisión, pero es el legado que quedó mal definido, sobre todo con el Brasil. Pero este elemento que usted menciona fue fundamental en la definición de los territorios nacionales. Esto frente a los territorios, digamos, en la perspectiva fronteriza, frente a quienes, digamos, hacían parte del Estado, bajo la idea de que el uti possidetis lo que señala es que como poseíste, poseerás. Y frente a esto, quisiera preguntarle en esa dimensión territorial por otro ámbito importantísimo. ¿Qué sucedió con el régimen municipal? ¿Surge el régimen municipal colombiano en la Constitución de Villarrosario y Cúcuta? Bueno, el régimen durante 300 años es el régimen español, que es una herencia de la conquista romana de la península ibérica. Es decir, la entidad fundamental es la provincia. Y las provincias podían ser puestas bajo el gobierno superior de una audiencia, de modo que las entidades básicas aquí fueron las reales audiencias, que eran los gobiernos superiores o tribunales en segunda instancia de la entidad básica que es la provincia. Pero aquí ocurrió un cambio en los constituyentes de 1821, y es que con la idea de que había que igualar los poblamientos, como se estaban igualando los vasallos a la única categoría de ciudadano, introdujeron 2 instituciones de la Revolución Francesa, que fueron los departamentos y los cantones. Todavía no se hablaba de municipios, sino cantones y departamentos, y las unidades más pequeñas, que eran parroquias, se convirtieron en distritos parroquiales. Esto se experimentó durante la década colombiana de 1820 y se crearon al final 12 departamentos bajo un intendente que agruparon las provincias bajo gobernadores. Pero esa experiencia tuvo muchas dificultades porque el documento que
que orientó la acción de los intendentes fue la ordenanza de intendentes de la Nueva España, que no tuvo en cuenta la división de poderes moderna, con lo cual los intendentes tenían funciones judiciales, funciones de jueces de Hacienda. Es decir, tuvieron un sobrepoder que luego fue ampliado por Bolívar cuando creó los grandes prefectos, que fueron los que finalmente despedazaron Colombia. Por eso es que a partir de la Constitución del 1832, el Estado de la Nueva Granada regresó al régimen de las provincias y allá cada uno le dio una cámara provincial. En ese contexto, ¿qué papel jugó esta proliferación de reconocimiento del estatus de ciudades que se dio tanto a pueblos de indios como a algunos pueblos de españoles que eran considerados villas o que no tienen el estatus de ciudad? ¿Qué papel juega esa idea de la ciudad en esta constitución de este régimen? Bueno, hay que saber que la independencia trajo una aspiración de igualdad y de autonomía. Entonces, desde 1810 cuando ocurre la eclosión de juntas de gobierno, las juntas de gobierno están pidiendo autonomía, es decir, separarse de las antiguas cabeceras provinciales. Entonces, ese reclamo de autonomía administrativa local, pues va a tener que ser satisfecha por los legisladores colombianos y por el gobierno colombiano, y la manera de hacerlo fue que todos aquellos distritos, aquellas parroquias se convirtieran en distritos parroquiales, pero muchas parroquias que aspiraban a hacer más que eso, es decir, contar con un cabildo, por su propia cuenta ascendieron en 1810 a las categorías de villas o ciudades, totalmente espurias y ilegítimas. Cuando vino la reconquista española de 1816, tuvieron que regresar a su condición baja de parroquias o pueblos, pero el reclamo fue tan grande en la Villa del Rosario que en 1824, cuando se dio la primera ley de ordenamiento territorial, pues todas las que se convirtieron en cabecera de cantón automáticamente subieron a la categoría de villas. Los pueblos de indios también habían subido a la categoría de villas o parroquias, y ese proceso de igualación de los poblamientos va a terminar en 1886, cuando todos son igualados a la categoría de municipios. El municipio es una institución francesa que sirvió en este país para igualar los municipios, pero eso solamente se va a consolidar definitivamente en la Carta de 1886. Profesor Martínez, en este, digamos, contexto, yo quiero preguntarle cómo era la consideración de la ciudadanía, cómo se hacía parte de esta república. Hubo un cambio fuerte entre ser reconocidos como miembros de una corona a ser miembros de una república. ¿Cómo se definía la libertad individual o el derecho a propiedad? En Villa del Rosario se produjo un cambio sustancial y radical, porque el principio ordenador del antiguo régimen era la diferenciación en estados distintos, cada uno con sus prohibiciones, privilegios, preeminencias. De tal manera que en el antiguo régimen, por definición, cada uno nacía de una manera desigual. Pero lo que va a ocurrir ahora es un cambio radical, bajo la consideración de que todos venimos al mundo iguales y permanecemos iguales. Lo que va a hacer la Constitución del año 1821 es introducir la categoría del ciudadano, con 6 atributos cívicos. Y el ciudadano, en definición, se le considera igual a los demás en derechos. Eso es un cambio radical. Y el cambio empezó desde el año 1821, porque en el Socorro se registra por los viajeros ingleses que la gente ya se trata de ciudadano, en el entendido que todos son iguales. Y eso tiene cambios en todos los facetas de la vida social. Por ejemplo, en los colegios mayores de San Bartolomé del Rosario, ya no van a volver a pedir a los estudiantes para el ingreso la probanza de limpieza de sangre. Eso quedó obsoleto y, sin embargo, hubo que luchar para que los colegios acogieran la idea de que todo ciudadano tiene derecho a entrar a un colegio sin probar limpieza de sangre. De modo que ese es el gran cambio radical de 1821. La ciudadanía como el esfuerzo de igualación de todos los hombres a una única categoría política con atributos cívicos, que es la del ciudadano. Es un cambio radical. Hay una idea que ha hecho carrera en la opinión pública colombiana, una idea, no sé si decir que simplista o deformadora de la realidad política e histórica de Colombia, y es que hay quienes han afirmado que desde esa constitución hasta ahora ha sido un país oligárquico dominado por 4 familias. ¿Usted qué tendría que responder a eso? Si uno revisa las vidas de los 71 constituyentes de Villa del Rosario, va a encontrar que 13 de ellos son presbíteros, son eclesiásticos.
Y la gran mayoría son abogaditos que viven del sueldo que les dejan los pleitos de testamentarias. Y hay unos pocos militares. Es decir, y si uno mira la historia de vida de los constituyentes, ahí no hay ninguna oligarquía. Son abogaditos que viven de un sueldo y de pleitos, militares que viven de un sueldo muy precario y eclesiásticos que viven de las rentas de las parroquias. Aquí no hay ninguna oligarquía en los constituyentes. Pero además, esta constitución afirma la idea de que en adelante todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aquí no se creó ningún régimen oligárquico. Por supuesto que Simón Bolívar presentó una constitución que se basaba en la idea de senadores vitalicios, para crear una oligarquía de una especie de senado vitalicio parecido a la Cámara de los Lores. Pero obviamente los constituyentes desecharon ese proyecto y afirmaron la idea de que ese es un régimen popular y representativo. Como se nos va acercando, nos quedan todavía unos 7 minutos, nos va acercando el cierre, yo quiero dejar para lo último ponerle un tema de debate a usted que le gusta un debate específico y que además ahora es miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, y es ¿qué papel jugó Simón Bolívar en consideración, en relación con respecto a Francisco de Paula Santander en esta constitución y en el ambiente político que rodeaba esta constitución? Afortunadamente no jugó ningún papel, ni él ni el general Antonio Nariño, cuyo proyecto fue desechado automáticamente. Entonces, realmente son los jóvenes abogados, amigos del vicepresidente Santander, quienes le están informando permanentemente qué está ocurriendo con los debates. Y aunque él no estaba ahí ni podía estarlo por ser miembro del Poder Ejecutivo, sus amigos jóvenes, podemos llamar el primer liberalismo, son los que llevaron la voz cantante. Y puedo mencionar a Vicente Azuero Plata, a José Manuel Restrepo, a Diego Fernando Gómez, a Cornelio Valencia. Ellos llevan la voz cantante y son los que van a elaborar el proyecto constitucional. Y ellos son mucho más afines al ideario del vicepresidente Santander que al de Bolívar. Por lo tanto, afortunadamente, Bolívar no metió la mano en la Carta Constitucional, lo que la hizo mucho más liberal y democrática de lo que muchos piensan. Yo no lo puedo dejar que usted abandone tan rápido el tema, profesor Martínez. Por favor, agrándenos este asunto, amplíenos la perspectiva que usted tiene allí, porque ahí hay un debate que usted ha tocado muy importante, es el papel del liberalismo en la concepción de esta constitución y el papel que el liberalismo juega en la conformación de las repúblicas hispánicas, digamos, en este contexto, en esas primeras décadas. Y lo digo es porque hay un debate renovado, una especie de culto a Bolívar, como había planteado Germán Carrera Damas, e incluso este culto que Carlos Malamud ha señalado sobre Bolívar como el gran héroe liberal, pero cuando usted plantea este debate pareciera ser que en la Constitución de Rosario de Cúcuta realmente esa concepción liberal y de avanzada la tenía era Santander. Es obvio. Afortunadamente ni Bolívar ni Santander pudieron estar en la Convención Constituyente porque estaban inhabilitados por ser miembros del Poder Ejecutivo. Realmente ellos entraron a la convención cada uno una hora y fue el día que entraron a tomar posesión de sus cargos el 3 de octubre de 1821. Por lo tanto, no tiene sentido que en la publicidad de este año pongan las ruinas de la Villa del Rosario y al lado pongan a Bolívar y a Santander. Eso no tiene sentido, esa imagen, porque son personajes totalmente exógenos al Congreso Constituyente porque estaban inhabilitados por ser miembros del Ejecutivo, como le sucedió a Antonio Nariño, que llegó como diputado de Cartagena, pero cuando fue nombrado por Bolívar vicepresidente interino, no pudo entrar y por lo tanto su proyecto constitucional fue desechado. Y si uno mira los 71 constituyentes, uno se da cuenta que desde el momento de su elección en las asambleas electorales de 1820, Santander, que era un experto en mecánica electoral, estaba supervisando que fueran sus amigos los que estuvieran allí. Y efectivamente los que llevaron la voz cantante son los que en esta década van a ser lo que en el año siguiente, la década siguiente se van a llamar los ministeriales, ese partido defensor de la Carta de la Villa del Rosario. A partir de digamos, estos debates políticos, la tensión entre Bolívar y Santander, la promulgación de la Constitución, el cambio radical que suponía la República y la relación de los ciudadanos con la República, ¿cómo se perfila el ambiente político de la influencia de esta Constitución en esos primeros años y que va a marcar la aparición de la República?
Carlos, nunca hay que olvidar que durante el primer cuatrienio de gobierno, que va del 21 al 25, el libertador presidente no estuvo en el gobierno. Él estuvo a caballo con su secretario general en el sur y terminó en Bolivia. Por lo tanto, en ese cuatrienio, en la organización constitucional del gobierno y de todas las instituciones, Bolívar no existe porque no estuvo. Quien realmente lleva el gobierno todos los días es el vicepresidente Santander y sus 4 secretarios del despacho. Y es ese consejo de gobierno el que en 4 años vuelve instituciones los mandatos de la Constitución de Villa del Rosario. Es decir, si uno mira la historia del Estado institucional en este cuatrienio, es la obra neta del vicepresidente y sus 4 secretarios de despacho. A ellos se les debe esto. Bolívar solamente se incorpora al gobierno cuando regresa del Perú en el año 26. Es decir, ya para un segundo mandato, que luego se dieron cuenta los granadinos que era un error grave la reelección presidencial, y por eso la van a prohibir a partir de la Carta del 32, y fue muy buena esa prohibición, porque nos dejó una huella de que aquí somos adversos a la reelección del Poder Ejecutivo. En este, digamos, escenario, profesor Martínez, nos queda un minuto. Quisiera preguntarle en este último minuto su evaluación sobre la perspectiva que Colombia debería considerar históricamente desde la Constitución de Cúcuta hasta hoy. Yo creo que la Constitución de Villa el Rosario es el gran legado de la revolución. Y Santander y sus amigos fueron los grandes defensores de esta Constitución a partir de la crisis de la Cociata de 1826. Y en sus textos en el exilio, Santander no para de remarcar que todos los problemas que mataron a Colombia fue no haber defendido a ultranza esta Constitución. Esta Constitución que además está inspirada en el origen del liberalismo hispano en las Cortes de Cádiz, porque no hay que olvidar que la palabra liberal se inventa en 1810 en el seno de las Cortes de Cádiz, de los cuales la tercera parte de la bancada era americana. Entonces yo creo que la conexión entre la Carta de Cádiz del año 12 y la Carta de Colombia del año 21 está muy clara en muchos de los artículos, y yo he hecho la comparación, pero gracias a este legado, nuestra tradición desde el comienzo es bastante liberal en el sentido gaditano. Profesor Armando Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Encantado y gracias por la invitación. A ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.